Soy Héctor y esto está buenísimo. Hola, ¿qué tal? Buenísimas y buenísimos. Bienvenidos al canal. Hoy tenemos ya un recetón. Vamos a preparar un delicioso mole rosa. Así es que no te puedes perder el video porque está buenísimo. Y sin más tiempo que perder, vamos a ver la receta. Son muchos ingredientes, pero son muy fáciles de conseguir. También los vas a encontrar en la caja de descripción de este video. Lo primero que vamos a hacer será tostar todos nuestros ingredientes. Voy a empezar con el ajonjolí y solamente lo vamos a hacer por algunos minutos, no más de 2 minutos. Mientras tanto también ya estoy avanzando con la cocción de nuestro betabel. Y todo esto sin dejar de mover nuestro ajonjolí porque se quema muy fácilmente. La temperatura te aconsejo que sea a media o baja. Como ves, ya pasaron 2 minutos y el ajonjolí cambió a un tono más doradito. Voy a ir juntando en este recipiente todos los ingredientes. Ahora toca el turno a las almendras. Vamos a hacer lo mismo, igualmente solamente un minutito, hasta que veas que empiezan a tomar un color más doradito. El arroz amarillo sería el acompañante ideal para este mole rosa. Te dejo la tarjeta. Toca el turno a nuestros cacahuates, que aunque ya están tostados, yo les voy a dar todavía un toque extra de tostado. Esto para levantar y realzar el sabor de los cacahuates. En México existen muchos tipos de moles. Cuéntame en los comentarios qué tipos conoces. Como ves, ahora le estamos dando una pasada a nuestras nueces. Igualmente solamente un minutito y las ponemos en nuestro recipiente donde vamos juntando todos nuestros ingredientes. Toca el turno a la mitad del bolillo, la vamos a tostar. El bolillo nos va a servir para darle sabor, pero también para espesar nuestro mole, para darle cuerpo. El postre ideal para acompañar este mole rosa sería la delicia de naranja. Te dejo la tarjeta si te perdiste la receta. Ahora toca el turno a nuestro plátano macho, lo vamos a freír un poquito en una sartén, todo esto para caramelizar el azúcar de nuestro plátano. Esto le dará un toque delicioso a nuestro mole. Una vez que ya estén doraditos o fritos, los vamos a vaciar en el recipiente con todos nuestros ingredientes. De la mitad de la cebolla que vamos a utilizar para la receta, la vamos a cortar a la mitad y luego esta mitad que le cortamos vamos a trocearla en cuadritos y junto con los ajos los vamos a poner a sofreír. Esto solamente hasta que la cebolla esté un poco dorada junto con nuestros ajos. Esto va a tardar aproximadamente 2 minutos. Te cuento que está buenísimo, lo puedes encontrar también en TikTok. Así es que búscame en TikTok y disfruta del contenido todo en menos de 1 minuto. Ahora simplemente vamos a colocar nuestra canela. Yo la voy a trozar un poquito más para que no vaya tan entera nuestra raja de canela. Y también vamos a integrar la tostada o la tortilla dorada. Yo la metí 30 segundos al microondas y quedó perfectamente doradita. Ahora del caldo que resultó del pollo que cociné, vamos a verter 1,5 litros de este caldo en nuestros ingredientes para dejarlos remojar por 15 minutos y que estén lo suficientemente blandos para licuarlos. En este caldo el pollo yo únicamente lo cociné con un trozo de cebolla, ajo y un poco de pimienta. Una pizca de orégano también le puse para realzar el sabor. Una vez que tengas cocinado el pollo, lo vas a reservar para después prepararlo con el mole. Ahora, como puedes ver, ya que están bien remojados nuestros ingredientes, vamos a colocar todo en una licuadora y por supuesto también vamos a agregar nuestro ingrediente estrella, que es el betabel, el que le va a dar ese color característico a este mole. Como ves, lo voy a ir haciendo por partes porque no me va a caber todos los ingredientes en una sola tanda en la licuadora, así es que lo voy a ir haciendo por partes.
La cantidad de chile chipotle te recuerdo que es al gusto, pero no puedes omitir este ingrediente porque le da un sabor especial al mole. En esta tanda voy a agregar todas las pimientas y los 2 clavos de olor y vamos a seguir sirviendo nuestros ingredientes húmedos. También voy a colocar los 4 chiles chipotle. Yo los tengo adobados, pueden ser adobados o pueden ser secos, como tú prefieras. Y seguimos incorporando nuestros ingredientes para estarlos licuando. El Bugambilia Raíces y el Rojo Tequila serían 2 cócteles perfectos para acompañar este mole rosa. Te dejo la tarjeta. Ahora la cebolla que reservamos vamos a ponerla a freír en un poco de aceite. Vamos a freírla hasta que se queme ligeramente. Esto le va a dar un toque ahumado a nuestro aceite y por lo tanto va a darle un toque muy especial a nuestro mole rosa. Así es que a quemarla un poquito hasta que esté como lo estás viendo en el video. Una vez hecho esto, vamos a empezar a integrar nuestra pasta de mole, que ya está listo, y lo vamos a empezar a cocinar. Recuerda que la consistencia del mole ya es a tu entero gusto. Puedes ponerle un poco más de caldo de pollo si quieres que esté un poco más ligero y no tan espeso. Yo lo voy a dejar así como está. Y lo vamos a estar moviendo constantemente hasta que rompa en hervor. Una vez que comience a hervir, así como ves en la imagen, vamos a añadirle las 3 onzas de vino tinto. El vino tinto le va a dar un toque espectacular a nuestro mole rosa, ya verás. Y nada más integrarlo perfectamente. La temperatura en este momento debe estar entre media y baja. El vino tinto me hizo recordar cuando hicimos la receta de pollo al vino tinto. Si te la perdiste, te dejo una tarjeta para que veas y cheques esta deliciosa receta. Una vez incorporado el vino tinto, vamos a agregar las 2 cucharadas de caldo de pollo en polvo y vamos a mezclarlas perfectamente hasta que esté completamente integrado. Una vez que esto suceda, dejaremos cocinar nuestro mole por 10 minutos y finalmente estará listo. Buenísimos, pues ahí queda esta propuesta de platillo, este delicioso mole rosa que de verdad no puedes dejar de hacerlo. Si tienes algo que festejar o simplemente por el puro gusto, te aconsejo lo prepares, está realmente delicioso. Pues bueno, antes de despedirme, te invito a que te suscribas al canal si no estás suscrito y actives la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Además, si te gustó, pulsa pulgar arriba y compártelo con todos tus amigos en todas tus redes sociales. Ahora sí, de mi parte es todo, nos vemos en un próximo video que te aseguro está buenísimo.